Luego de las vacaciones de Semana Santa, varios temas dominaron las tendencias en redes sociales. El gobierno de la Ciudad de México informó que se aplicará la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 en adultos mayores que padezcan comorbilidades. Coachella, el festival de música más famoso de Estados Unidos, dio inicio y grandes artistas se estarán presentando hasta el 24 de abril, como Harry Styles y Billie Eilish. La participación de mexicanos fue notable en la edición de este año, contando en su line-up con Grupo Firme y Banda MS, entre otros. Rosario Ibarra de Piedra falleció el pasado 16 de abril. La defensora de derechos humanos fue fundadora del Comité Eureka, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. A nivel internacional, continúa el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Lviv, la ciudad ucraniana fronteriza con Polonia, fue blanco de bombardeos y la ONU confirmó más de 2.000 muertos, pero estimó que la cifra real es considerablemente mayor. En noticias nacionales, se discutió la reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y finalmente, este lunes 18 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la iniciativa al no alcanzar la mayoría calificada. El mandatario mexicano ha presentado una nueva iniciativa para reformar la ley minera con el objetivo de nacionalizar el litio, la cual ya fue aprobada en lo general por la mayoría de votos de los diputados de México. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Así es como iniciamos una emisión más de En Trending, en la que vamos a estar hablando, Pau, de un tema que definitivamente ya nos acompaña en nuestra rutina diaria, que ha venido a revolucionar la forma en la que nos comunicamos, en la que interactuamos y hasta en la que nos informamos, ¿no? Me refiero, por supuesto, a las redes sociales y esto en torno al debate que se ha venido suscitando en los últimos días con respecto a la censura y la libertad de expresión en estas plataformas digitales. Así que tenemos mucho de qué platicar. Pero antes que nada, Pau, ¿cómo estás? Para entrar de lleno en el tema, te quiero preguntar, ¿a ti te han censurado o bloqueado alguna de tus cuentas? Hola, Viri, pues igual creo que, bueno, saludar al público que nos está viendo, pero también pues a mí como tal no me han censurado o no me han bloqueado, he tenido otro tipo de problemas con las redes sociales, creo que más bien de privacidad, pero creo que todos conocemos a alguien que pues le han bloqueado su cuenta, que lo han censurado, tan solo pues creo que uno de los casos más sonados fue con el expresidente Donald Trump, que bueno, pues lo censuraron en Twitter, entonces creo que es una de las cosas más sonadas y pues vamos a estar hablando en el programa del día de hoy de las redes sociales, la difusión, las políticas de privacidad, los algoritmos. Creo que hay mucho que decir respecto a este tema, pues, de las redes sociales. Así es, Pau, y pues por eso vamos a entrar de lleno ya con este tema, hablando precisamente en el minuto que nos presenta Brenda y con el cual comenzamos este programa de la difusión en redes sociales. Vamos a verlo. MySpace, Facebook, Twitter, TikTok, ¿te suenan familiares? Algunas evolucionan mientras que otras se quedan en el olvido. Las redes sociales permean múltiples espacios de nuestra vida. El alcance que tiene la información por medio de estas plataformas es cada vez más ambicioso, todo a través de un clic. Desde noticias que ocurren al otro lado del mundo, movimientos sociales e incluso la promoción y venta de cualquier producto. Las redes sociales han descubierto una nueva dimensión de la comunicación y, en efecto, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por ello, la difusión de cualquier información debe atender lineamientos específicos que se encuentran en esa pequeña pestaña llamada Políticas de Privacidad. ¿Te has cuestionado de qué van esas políticas y cómo nos protegen o afectan? Descúbrelo en Trending. Bueno, pues ahí nos lo dice Brenda en el minuto, Viri, pues las redes sociales han ido evolucionando, han ido cambiando, no es lo mismo cuando empezó Facebook a lo que es ahora, y no solamente Facebook, pues todas las redes sociales que ahora manejamos, y pues también creo que es muy importante las políticas de privacidad, ahora sí que esas letritas chiquitas que nunca leemos en los contratos y en infinidad de cosas, pues también en las redes sociales aplica, Viri, no las estamos leyendo. Así es, Pau, la verdad es que a muchos no se nos da eso de leer las letras chiquitas, como bien lo dices, como que nos da flojera leer todo ese texto, ¿no?, que nos ponen en donde se nos muestra las políticas de privacidad, los lineamientos, y pues luego no sabemos bien ni qué estamos aceptando y por lo tanto no sabemos las sanciones a las que una de nuestras publicaciones pues puede tener, ¿no? Exacto, y es que es bien importante porque al final de cuentas estamos exponiendo nuestra vida, nuestras fotos y pues mucha mucha información. Entonces, pues vamos a hablar de esto en la primera parte del reportaje, donde precisamente pues vamos a hablar de los algoritmos, de las políticas de
de privacidad y mucho más sobre redes sociales. Vamos a verlo. Las redes se han transformado y con ellas los términos y condiciones que los usuarios deben seguir para formar parte de estos espacios sociodigitales. 9 de cada 10 usuarios no leen estas cláusulas de acuerdo a la Organización de Consumidores y Usuarios. La mayoría de internautas desconocen de qué manera el algoritmo y la normativa privada de estos espacios los vuelven susceptibles a sanciones o bloqueos. Por lo regular, este tipo de políticas y estos escritos están hechos justo para que no se lean, ¿no? Son muy largos, en algunas ocasiones, dependiendo de la red o de los servicios, a veces en inglés. Entonces, no es una responsabilidad única, me parece, de las personas usuarias, ¿no? O sea, las personas usuarias confían en que están entrando a un servicio pues que les está dando algún tipo de garantía, de seguridad, de privacidad, o que al menos les va a ofrecer un servicio cómodo y eficaz, ¿no? Incluso si los usuarios leen las políticas de uso de las redes sociales, no pueden desvincularse de ellos. Pues no tenemos que olvidar que todas estas redes son privadas, ¿no? O sea, pertenecen, no son redes públicas, son redes que están hechas, son servicios, ¿no? O sea, son softwares como servicios que están hechos por empresas en particular que han trabajado en ofrecer estos servicios a la población, ¿no? Y que ellos ponen las reglas. Para asegurar que todos los usuarios interactúan de acuerdo a los términos aceptados, las redes sociales utilizan algoritmos. Un algoritmo es una serie de pasos que vamos a llevar a cabo para obtener un resultado y que la computadora va a determinarlo a partir de las instrucciones que nosotros hemos programado. Nosotros retroalimentamos el algoritmo, por así decirlo, con nuestros likes y los likes sirven como retroalimentación. La lectura que el algoritmo hace del contenido que no solo consumimos, sino también compartimos, se realiza de diferentes formas. Pues se determinan algoritmos para controlar o verificar que el contenido o la palabra que estemos utilizando pues sea acorde a las reglas o los estatutos de cada plataforma. Existe un algoritmo automatizado, pero también existe un verificador humano que juntos complementan la verificación y determinan la suspensión, si es el caso, de alguna cuenta que haya violado o violentado algún tipo de reglamento dentro de la plataforma. Pues ahí lo tenemos, Viri, con esa primera parte del reportaje que nos trae Renata, y ahora vamos a hablar también del proyecto UNAM, que bueno, pues también crean siempre espacios para hablar de diferentes temas, y no es la excepción. Ahora pues también tienen un espacio multidisciplinario, académico, pues para hablar de las redes sociales, hablar pues todo lo que engloba a este tema con un seminario que se llama Seminario de Redes Digitales y Entornos Digitales. Platícanos de qué va este seminario, Viri. Es muy interesante, Pau, y lo más padre es que está abierto a todo el público, porque justamente gracias a ello pues todos podemos empaparnos más de estos temas, como bien lo decías, desde el comercio electrónico, la ciberseguridad, el posicionamiento de marcas hoy tan mencionado, bueno, hasta memes podemos aprender. Ay, qué padre. Y pues todos los detalles nos los menciona precisamente Yadira en la siguiente nota, que es el proyecto UNAM de esta semana. Vamos a verlo. Hace 10 años, tras la llegada de las redes sociales, la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación, UNAM, puso en marcha lo que inicialmente comenzaría como una capacitación para la administración y actualización del uso de redes sociales en la universidad. Pronto, bajo el mismo interés, otras entidades se unieron al proyecto hasta conformar lo que ahora es el Seminario de Redes Sociales y Entornos Digitales. Con la colaboración de diversos especialistas en materia de educación digital, este 2022 ha llegado a su 5ª edición. Fundamentalmente lo que nos ha interesado siempre es que nuestros compañeros de la UNAM puedan sentir que en el seminario hay un lugar donde actualizarse, donde aprender las mejores prácticas, donde compartir casos de éxito, investigaciones, proyectos, y que siempre estemos a la vanguardia de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Esto inició por una necesidad de nuestra propia universidad, de decir las redes sociales ya están aquí y hay que aprender rápidamente cómo administrarlas mejor, y esto continúa, no para nunca. El seminario cuenta con diversas líneas de investigación y diplomados en conjunto con el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
tiene como un primer objetivo y una primera línea de investigación que es transversal y tiene que ver con buenas prácticas en el uso y gestión de redes sociales, en la creación de contenido. Es decir, lo primero es que la gente que asista al seminario sepa hacer un buen uso de las redes sociales, ¿no? Lo segundo que nos hemos abocado es a la creación de contenido, ¿no? Cómo generar contenido disruptivo, atractivo, según los distintos formatos y según el lenguaje de cada una de estas redes sociales, que bueno, son las que ya conocemos, ¿no? Ante la necesidad de crear espacios de información fiables, este seminario proporciona conocimientos para entender los fenómenos que las redes sociales propician y cómo servirse de ellas para que los usuarios contribuyan de manera responsable en la generación y divulgación de información. El seminario se lleva a cabo anualmente. Derivado de la pandemia, se realiza de manera virtual. Es de acceso libre y abierto a toda la comunidad universitaria y al público en general. Nos gustaría aprovechar este medio para invitar a quienes aún no forman parte del seminario a que sugieran temas, a que participen, a que nos ayuden a crecer este proyecto que pues seguramente podrá enriquecerse con la participación de muchos más universitarios. Llegó momento de ir a una pausa, pero no te vayas porque al regresar vamos a hablar en la entrevista sobre qué tanta libertad de expresión tenemos en nuestras redes sociales. Así que volvemos a En Trending. Y pues ya estamos de vuelta en Trending para seguir hablando sobre el fenómeno de las redes sociales. Y otro de los temas que ha estado muy sobre la mesa, Pau, es sobre si existe o no la libertad de expresión en redes sociales, ¿no? Este debate que se ha estado dando, sí, la verdad es que pues hoy vamos a profundizar más en el tema y para eso nos acompaña el maestro Luis Ángel Hurtado, quien es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad y también autor del libro Fake News, el enemigo silencioso. Así que, ¿quién mejor para hablarnos de este tema? Maestro, bienvenido en Trending. Bueno, primeramente muchas gracias, un gusto estar con ustedes y bueno, sí, estamos ante un tema complejísimo porque estamos hablando de libertad de expresión y tiene que ver con muchos derechos. Así es, maestro, pues vamos a empezar con esta entrevista, muchas gracias y pues alrededor precisamente pues de este debate de las redes sociales, de alguna forma pues qué tanta libertad de expresión tenemos en ellas y pues es así, qué tanto nos pueden censurar también, por ejemplo, las empresas que pues al ser empresas privadas tienen o no ese derecho de censurarnos y si están violando pues la libertad de expresión nosotros como usuarios. Bueno, primeramente hay que diferenciar dos elementos. Lo primero, la libertad de expresión que tenemos como seres humanos todos derecho. Viene de hecho en la Declaración de los Derechos Humanos, o sea, ya tiene más de 200 años esta declaración. Es un elemento que tiene. Ahora, ¿qué tanta la podemos ejercer, digamos, en el espacio público? En la actualidad tenemos dos espacios públicos, un espacio público como el que estamos viviendo todos los días, digamos, real, para que lo entienda la audiencia, y otro, el espacio público digital, en el cual es la primera vez en la historia de la humanidad que los seres humanos podemos expresarnos en un medio de comunicación todos al mismo tiempo. Antes no se podía hacer ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión. Y no es una cuestión, digamos, aquí, porque debo de aclarar, porque muchas veces se cree que, pues es que los medios de comunicación no nos permitían acceder a los medios. Era una cuestión de capacidad. Claro. No todos podíamos tener un espacio en la televisión, en la radio o en la prensa. O imagínense, el otro día estábamos haciendo un ejercicio precisamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con mis alumnos. ¿Cuánto tendría que ser la extensión de un periódico para que nosotros nada más como mexicanos, 121 millones de mexicanos, pudiéramos expresar una sola línea? ¿De qué tamaño sería? No acabamos, sería algo inmenso y por supuesto recopilar toda esa información. Bueno, entonces tenemos estos dos ámbitos. Ahora, lo llevamos al ámbito digital. Es la primera vez que nos podemos expresar en un medio de comunicación, ya sea vía las plataformas digitales, que son, digamos, las plataformas que actualmente tienen mucho apogeo o están en el boom precisamente por su dinamismo, etcétera, etcétera. Pero no es el único espacio. Hay portales dedicados al streaming, al video on demand o música on demand, o tenemos todo lo que tiene que ver precisamente con plataformas de otro tipo como blogs, páginas de internet, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, si estamos hablando entonces de un servicio que son las plataformas digitales,
ahí ese servicio lógicamente tiene sus acotantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son empresas que están ofreciendo un servicio y nosotros al acceder, digamos, a esas plataformas tenemos que acatarnos a las políticas internas de esas, digamos, redes sociodigitales. Bueno, dentro de esa dinámica existen entonces las políticas en las cuales sí puedes subir y no puedes subir. Claro. Pongo un ejemplo. Y este es un ejemplo que siempre utilizo para ejemplificar todo el tema de la censura, porque no es censura, también hay que diferenciar eso. En el año 2010, el Museo del Louvre creó precisamente su fanpage para que todos los usuarios a nivel mundial supieran de la riqueza artística que alberga, digamos, este museo. Las primeras publicaciones que hizo el Museo del Louvre fueron, digamos, las primeras llamadas de atención que tenemos documentadas sobre las políticas, digamos, de generación de contenidos y difusión de contenidos en las redes sociales. Hubo una que generó un debate internacional, que fue subir un desnudo artístico en una pintura. Lo sube explícitamente y cuando lo sube, automáticamente el algoritmo reconoce, digamos, digamos, la fisiología o fisionomía de la mujer y lo veta. Claro. Pone este documento, esta publicación ha sido suspendida porque no cumple con las políticas, digamos. Claro, porque es parte de esos lineamientos, ¿no? Quisiera preguntarle también como esta parte de la regulación, porque pues hablamos de que cada uno, por así decirlo, tenemos pues ciertos derechos y responsabilidades en las redes sociales, pero ¿qué pasa con esto que se ha hablado sobre regular las redes sociales? ¿Es viable? Claro que es viable porque muchos países lo han hecho. En el año 2021, justamente, 2020 y 2021, justamente en el contexto de la pandemia, 120 países alrededor del mundo hicieron leyes ex profeso para regular las redes sociodigitales, con, digamos, el pretexto de la difusión o la alta difusión de fake news. O sea, se hicieron para justamente decir, vamos a regular las redes para que este fenómeno, este virus, que inclusive la Organización Mundial de la Salud dijo, ahora es una infodemia, etcétera, etcétera, vamos a regularlo porque está atentando contra la salud pública de la gente. Pero lo que nos ha dado justamente la revisión de todas estas leyes es que la gran mayoría de esas leyes no se hicieron para regular precisamente el comportamiento de las políticas internas de estas plataformas, sino muchas de ellas se hicieron para acallar a líderes opositores, para acallar a partidos, digamos, también opositores, a medios de comunicación críticos o inclusive miembros de la sociedad civil o organizaciones no gubernamentales críticas del poder. ¿Qué es lo que ha generado? Pues básicamente que el poder político ahora tenga el poder en el espacio público digital, en estas empresas, para decir, ok, no solo tú vas a callar a la gente, ahora yo voy a decirte que vas a callar. Claro. Y si tú no cumples esto, entonces vamos a limitar tu uso en mi suelo, digamos, territorial. Claro, de ahí el debate. Ya tenemos menos de un minuto. ¿Cómo podemos usar de manera responsable nuestras redes sociales? Pues ahorita ya con todo lo que estamos y hemos venido hablando. Bueno, las recomendaciones que siempre he venido diciendo, primero informándonos de diferentes vías, no solamente quedándonos en el espacio público digital, lo que nos dicen las redes sociodigitales. Un dato contrastante aquí es que los mexicanos pasamos más de 10 horas en el uso de internet y las redes sociodigitales versus otros medios de comunicación, como la televisión, que es el segundo lugar, 3 horas, luego la radio, que tiene 1 hora, y no les digo de la prensa porque ni figura. O sea, lo que tenemos que hacer es un sano equilibrio. Entonces, informarnos de diferentes vías y ahora sí, a partir de ese sano equilibrio, ahora sí empezar a comentar y generar debate público. Perfecto, maestro. Pues nos quedamos con esa reflexión. Definitivamente aprendimos mucho y pues vamos a poner especial atención en este tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, un gusto con ustedes por estar en este espacio. Muchísimas gracias. Y pues lo invitamos a que para continuar con el tema nos acompañe a ver la segunda parte del reportaje en donde Renata nos comparte más información sobre cómo funcionan los algoritmos y también nos describe algunas otras propuestas que han venido a partir de activistas sobre precisamente la legislación. Vamos a verlo. El algoritmo es el encargado de regular los contenidos en las redes sociodigitales. Entonces, entenderlo significaría conocer la manera en que podemos evitar que nuestro contenido sea censurado o sancionado. Sin embargo, esto está muy alejado de la realidad. El conocimiento del algoritmo, pues, no es abierto. Es decir, Facebook
no abre el algoritmo, desconocemos cómo hace esa clasificación, es un algoritmo, lo vamos a llamar monolítico, es decir, que está cerrado, no está abierto al conocimiento público. En relación al sesgo de información que aún existe respecto a las plataformas privadas, se han emprendido diferentes propuestas de legislación a favor de los usuarios. Sin embargo, debido a la complejidad del tema y el espacio digital, aún queda un largo camino por recorrer. Lo que nosotros tenemos que trabajar y proponer como profesionales del derecho, pues es más bien otra vía para que las personas usuarias puedan entender los términos y condiciones. En materia digital, si hay un tema que está convirtiéndose en un problema social, si hay algo peor que no atender ese problema social, es tener una mala ley, porque aparte de que no lo vamos a resolver, nos vamos a meter en muchos problemas de interpretación. Entre las iniciativas que han surgido para priorizar a los usuarios está el software libre, donde diferentes activistas buscan diversificar el Internet a espacios públicos, donde sean ellos quienes estipulen las reglas. Internet es muy amplio, ¿no? Creemos que Internet es Facebook, creemos que Internet es Instagram, creemos que Internet es Twitter, pero Internet es súper amplio. Están las páginas web, podemos generar nuestros propios mecanismos, herramientas, imaginarnos espacios públicos en Internet, ¿cómo serían estos, ¿no? Entonces creo que vale la pena mucho cuestionarnos estos temas. Por otra parte, las plataformas digitales seguirán en el interespacio. De ahí la importancia de invitar a los usuarios a cuestionar la omisión de información que existe en estas redes privadas. Entonces, el que nosotros como internautas podamos conocer y tengamos un poco más de conciencia de cómo trabajan estas redes sociodigitales, pues nos puede llevar también a otra forma de relacionarnos con ellos, ¿no? Decidir qué poner, decir qué no poner, incluso empezar a tomar las decisiones de si nos conviene o no utilizar estas redes sociodigitales bajo las condiciones que ellas nos imponen, ¿no? Pues ahí lo tenemos, Viri. Creo que seguimos hablando de un tema que creo que es demasiado amplio, tanto que pues no solamente millones de personas pasamos ahí todo el día, y como lo decíamos, ¿no? Creo que ya ahora forma parte de muchos temas en documentales, en libros, en películas, y pues creo que hablábamos de este documental donde que pues también nos reflejamos como un producto, ¿no? Ya somos como parte a veces de hasta una mercancía dentro de las redes sociales, y qué miedo, porque nos están escuchando y nos conocen a la perfección. Asusta, Pau, el dilema de las redes sociales ahí para que puedan checarlo, porque la verdad, como dices, sí nos deja pensando en todo lo que estas redes sociales ya conocen de nuestra privacidad y de nuestra personalidad, y pues también ahí muy informativo, con tintes también de ficción, pero pues ahí también como esto, hay libros, ¿no? Hay películas y hay muchas más recomendaciones. Algunas de ellas nos las muestra Iván en la siguiente nota. Vamos a verla. Las redes sociales y su gran alcance se han convertido en protagonistas en varios terrenos. Uno de ellos son los productos audiovisuales, desde documentales como Nada es privado, donde se analiza la importancia de las redes en tiempos de elecciones, hasta películas de drama como La Red Social, que trata sobre la creación de Facebook, pasando por el misterio como en la cinta Buscando, en la que un padre quiere localizar a su hija siguiendo su rastro en internet. Incluso el género de comedia no es ajeno a este tema, como en Ingrid cambia de rumbo. Si lo tuyo es más la literatura, Linchamientos Digitales es un ensayo de Ana María Olabuenaga, quien busca comprender la naturaleza de las redes sociales. Por otro lado, desde un ámbito más periodístico, Susana Pérez Soler reflexiona sobre la interacción entre la tecnología y los medios de comunicación. ¿Qué tanto se involucran? La UNAM te ofrece opciones como el Coloquio Internacional, Benditas o Malditas Redes Sociales, donde diversos especialistas analizaron el rol del espacio digital dentro de la democracia. Las conferencias están disponibles en la página del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Estas recomendaciones harán que conozcas diferentes perspectivas sobre el uso que se le da a las redes sociales. ¿A cuál de estas le das like?
Pues ahí tenemos todas estas recomendaciones muy variadas porque siempre será necesario seguir aprendiendo sobre el manejo de las redes sociales. Y con esto, Pau, estamos llegando al final de esta emisión. Definitivamente nos podríamos quedar horas platicando sobre las redes sociales, pero bueno, pues esperamos que esta información que les brindamos les haya sido de utilidad para pues poder tener un uso más provechoso y más responsable de nuestras redes sociales. Sí, Viri, creo que pues las redes sociales son una herramienta muy importante de comunicación, de trabajo, lo hemos visto ahorita también en la pandemia, nos ayudó bastante. Sí. Sin embargo, hay que tener mucha responsabilidad, leer siempre las políticas de privacidad porque estamos compartiendo nuestra información y pues de alguna u otra forma nuestra vida diaria, entonces pues es muy importante estarnos actualizando. Y pues bueno, también los invitamos a que nos sigan aprovechando en nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla, Facebook y Twitter, donde estamos actualizando información de las tendencias todo el tiempo. Y pues bueno, los invitamos la siguiente semana, jueves 20 a 30 horas, a que nos sigan aquí en Trending por TV UNAM. Viri, muchísimas gracias, pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Adiós. Bye.